Hola, buen día. Mi nombre es Itzel Esmeralda Tenorio Pérez y hoy les voy a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente de 5 artículos, los cuales son los siguientes: el artículo 19, el artículo 23, el artículo 24, el artículo 25 y el artículo 27, los cuales se desarrollarán en las próximas diapositivas. El artículo 19 establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ahora hablaré de la libertad de opinión y expresión actualmente en México. De acuerdo al artículo 19 que nos habla sobre la libre expresión y opinión, así como la divulgación de esta, pues en México actualmente se siguen reprimiendo a los periodistas, claramente ya no de una forma tan directa, sino ahora lo que está haciendo el gobierno es utilizando justamente el poder judicial. Es decir, están demandando a los periodistas por expresar sus opiniones acerca de temas políticos, y lo que hacen pues es obviamente demandar, y al haber un proceso legal también se recurre a medidas cautelares, y pues lo que se busca realmente, o lo que buscan con estas medidas pues es silenciar a los periodistas y también de alguna manera causarles miedo a las otras personas que siguen escribiendo, siguen divulgando estas opiniones políticas que están en contra del gobierno actual, o simplemente abordan temas de los cuales ellos no están de acuerdo. Entonces, de acuerdo a nuestro artículo 19, pues se siguen reprimiendo la libertad de expresión y las opiniones de estos periodistas, que lo único que buscan es que nosotros como población pues tengamos puntos de vista diferentes, ¿no? De acuerdo a información que muchas veces no conocemos y que precisamente no se que no se hace pública, ¿no? Que no se hace pública, y pues en realidad cuando no conocemos la información o cuando existe esta desinformación de temas políticos, en realidad pues lo único que nosotros conocemos pues es lo que nos dejan conocer en los medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces pues también están controlados por el gobierno. Entonces, digamos que si no hay una parte contraria o no hay una parte que opine diferente, pues en realidad no hay esta, esta comparativa de si las cosas son como nos las están diciendo o son de una diferente manera. Una vez que conocemos un poco más a fondo el contexto en el que se encuentra México respecto a la libertad de expresión y de opinión, es importante que nosotros aprendamos a llevar a la práctica estos derechos. Por eso es que como propuesta para mí me parece fundamental fomentar desde los niveles básicos educación cívica, y que a través de esto les comuniquen la importancia sobre la libertad de expresión personal y también el aprender a respetar la opinión personal de los demás, ¿no? Esto a través de foros o asambleas desde todos los niveles, porque es importante que empecemos a darle la importancia que se requiere para concientizarlos desde muy pequeños y fomentar la cultura
del respeto principalmente, ¿no? Así también impulsar los medios de comunicación escolares y comunicativos. En este caso podrían ser revistas estudiantiles, incluso estaciones de radio. En algunas universidades ya reconocidas se llevan a cabo este tipo de medios de comunicación y en donde se fomenta justamente la libertad de expresión, así como la divulgación científica, entre otras muchas cosas, ¿no? Y otra de mis propuestas sería también establecer protocolos y claro, también de la mano de asambleas, escuchar principalmente las necesidades estudiantiles, ¿no? Y obviamente también eso fomentará a su vez una participación real y también se llevará a la práctica esa libertad de expresión y opinión y el también reconocer la opinión de los demás, ¿no? Obviamente se habla de una práctica retroactiva de ambas partes y eso lo único que fomentará será una escucha activa de parte de la comunidad estudiantil y también de la parte de la administración de la escuela, ¿no? Que siempre es importante tener una buena relación, ya que pues las necesidades de los alumnos serían una prioridad para, para la escuela. Continuando con los artículos, ahora hablaré sobre lo que establece el artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. De acuerdo a este artículo, nos centraremos de acuerdo al artículo 23, en un entorno laboral actualmente en México, realmente existe una discriminación salarial y una desigualdad de género. La discriminación salarial se centra principalmente en estudiantes que enfrentan muchos obstáculos para obtener un salario digno. Al ser estudiantes, se menosprecia el trabajo de ellos, ya que muchas veces están realizando el trabajo que otras personas con más experiencia, con a lo mejor un título. Sin embargo, los estudiantes no perciben el mismo salario aún realizando las mismas actividades. Y esto se debe principalmente pues a una discriminación. Ahora bien, también en el entorno laboral podemos abordar el tema sobre la desigualdad de género. Si bien los estudiantes se enfrentan a un obstáculo que sería encontrar un salario justo con condiciones laborales dignas, las mujeres se enfrentan a su vez también a la desigualdad de género, ¿no? Una estadística de la OMS nos habla sobre que aproximadamente el 15% de mujeres en el mundo no tiene empleo
frente a un 10.5% de los hombres que están sin trabajo. En esta estadística se puede observar que el porcentaje es mayor en mujeres, ya que muchas veces las mujeres no son contratadas debido al simple hecho de ser mujeres. Y cuando son contratadas, regularmente hay o existe una brecha salarial frente a personas que están en el mismo puesto. Sin embargo, las mujeres no perciben la misma cantidad de remuneración económica que los hombres. Y a su vez esto nos habla de una cultura machista que podríamos decir que actualmente ya no se ve tan común. Sin embargo, sigue existiendo y sigue afectando a todas las mujeres en el mundo laboral actualmente. Para las situaciones antes mencionadas que no están respetando el artículo 23, que habla sobre el trabajo digno, yo propongo la implementación de programas escolares que sensibilicen a los estudiantes sobre la igualdad de género y los derechos laborales, para que así ellos aprendan a identificar y puedan rechazar prácticas injustas, que conozcan que tienen el derecho de un trabajo digno y condiciones dignas. Otra de mis propuestas sería convenios con empresas que garanticen salarios justos y no discriminatorios para estudiantes en prácticas o primeros empleos, así como existen convenios para la realización de servicios sociales. Deberían de implementar estos convenios para prácticas y primeros empleos. Esto a su vez tendrá como consecuencia que los recién egresados tengan más experiencia y en la vida laboral puedan desempeñarse de una manera eficiente y productiva. Eso también beneficiará demasiado a las empresas y al desarrollo profesional de los estudiantes o de los recién egresados. Y esto disminuirá considerablemente la discriminación salarial. En cuestión de género, lo importante sería sensibilizar a las empresas sobre la igualdad de género y condiciones justas. El siguiente artículo es el artículo 24, que establece: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Y bueno, el descanso es necesario y, como lo vemos, es un derecho que todas las personas debemos de llevar a la práctica. En México existe una ley que promueve este derecho y es la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 76 específicamente establecen las vacaciones pagadas y los horarios limitados como un derecho de los trabajadores. Sin embargo, pues en México la gran mayoría de la población tiene un trabajo informal, lo que significa que no está regulada muchas veces por esta ley. Es decir, no tiene jornadas definidas, no tiene descansos establecidos y tampoco cuentan con un periodo de vacaciones
razonable, lo cual quiere decir que no se está respetando el artículo 24. Y en un entorno estudiantil o escolar, pues en su mayoría los estudiantes pasan mucho tiempo en la escuela, específicamente en la universidad. En la universidad los horarios son muy absorbentes para los alumnos y entre la escuela y algunos también necesitan trabajar para solventar los gastos de la universidad. En realidad no cuentan con un descanso, no tienen un descanso fijo o muchas veces sacrifican horas de sueño y simplemente no tienen tiempo libre. También otro factor que implica el no tener tiempo libre es que muchas veces la sobrecarga de trabajos en esta etapa es demasiada, entonces necesitas sacrificar tiempo de descanso para poder realizar las actividades pertinentes, entonces tampoco estás llevando a la práctica este artículo. Algunas de mis propuestas para estas situaciones sería promover la educación sobre el autocuidado y el manejo del tiempo en las escuelas a través de conferencias constructivas, no solo para los alumnos, sino también para los profesores, para que puedan equilibrar el estudio, el trabajo y el descanso. También establecer políticas escolares claras que regulen la cantidad de tareas y fomenten actividades recreativas en los planteles. Y sobre todo impulsar campañas de concientización laboral dirigidas a jóvenes, a trabajadores y a empleadores para que recuerden que el descanso no es un lujo sino un derecho. Muchas veces la gente se siente culpable de descansar y hay que aprender a tener un equilibrio en todos los entornos de nuestra vida y aprender que el descanso es necesario para nuestro propio bienestar. El siguiente artículo es el artículo 25, que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derechos a los seguros en caso de desempleo, enfermedades, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. Yo me enfocaré en este derecho en los estudiantes. ¿Por qué en los estudiantes? Todos los estudiantes tenemos condiciones sociales diferentes. Esto significa que no todos tenemos acceso a servicios básicos, a un bienestar físico, a un bienestar mental y un nivel de vida digno. Algunas de las universidades implementan acceso a servicios médicos, acompañamiento psicológico, a comedores comunitarios, a servicios básicos, y esto ayuda y promueve una oportunidad para las personas a las que no les es tan fácil tener el nivel de vida que deberíamos de tener todos. Es por eso que mi propuesta es fortalecer programas de apoyo alimenticio como comedores estudiantiles en las universidades y específicamente para los alumnos que más lo necesiten.
así como impulsar brigadas de salud escolar que incluyan revisiones médicas, psicológicas y campañas de prevención, así como la difusión de este tipo de programas de apoyo, porque muchas veces existen en las universidades y como no hay una buena difusión de la información, pues sigue siendo un apoyo limitado para los estudiantes. Y por último, abordaré el artículo 27, que establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Y bueno, en México existen algunas instituciones que fomentan este derecho, como lo es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que apoya proyectos culturales y científicos. CONACYT otorga becas para científicos promoviendo la investigación científica a través de incentivos que le permiten muchas veces a los investigadores tener el presupuesto para su investigación o incluso para pues subsidiar sus proyectos. Algunos artículos que subsidiados por CONACYT se encuentran en Redalic, que es una plataforma digital que promueve la producción científica en América Latina, el Caribe, España y Portugal. El desarrollo científico es necesario para un desarrollo económico, un desarrollo cultural y ayuda y promueve a un desarrollo social. Así que el desarrollo científico es necesario. Mi propuesta sería ampliar el acceso a programas culturales y científicos en escuelas públicas, especialmente en zonas rurales o marginadas, ya que son las que no cuentan con este acceso de la información, y también promover los convenios entre escuelas y casas de cultura para que los alumnos puedan exponer sus obras artísticas o literarias. Algunos ejemplos de esto a lo mejor serían los concursos culturales de poemas o de calaveras literarias que suelen hacer en esta época de año, que promueven la cultura en las escuelas. Y por último, implementar talleres sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual de las instituciones educativas. Cuando los estudiantes conocen la importancia del desarrollo científico y también conocen que hay instituciones que los apoyan y que los incentivan y remuneran económicamente, se motivan, y al tener más desarrollo científico, nosotros como sociedad tendremos un crecimiento intelectual que nos beneficiará de muchas maneras. Y esto sería todo de acuerdo a los 5 artículos abordados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta información nos ayuda para reconocer que hay derechos que, aunque son derechos, no se llevan a la práctica actualmente y muchas veces estamos sobrepasando
por encima de los derechos de los demás. Pero hay que recordar que pese a las condiciones de las personas, todos tenemos los mismos derechos y aunque no tengamos las mismas condiciones sociales o posibilidades, siempre tenemos que respetar a nuestro prójimo. Gracias por su atención y los invito a llevar a cabo estos derechos en su vida cotidiana con acciones simples o con ejemplos que se mencionaron en esta presentación para fomentar una cultura de respeto. Gracias.